Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y hoy vamos con otro vídeo más, esta vez el tema 6 de Historia del Mundo Contemporáneo, que se llama Las Grandes Potencias. Ya sabéis, con las cosas a mano, los apuntes estupendos y esta presentación que os voy a mostrar ahora. Vamos a ello. Recuerden que este es un tema que pues lo pasamos un poquito por encima, ¿no? Por motivos hombre, no de interés, pero sí de calendario. Así que lo vamos a explicar relativamente rápido y de una manera breve. Así pues, empezamos con las grandes potencias o cuál ha sido o cuál fue su desarrollo político desde de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, pues más o menos entre 1870 y 1914. Todo este tema, digamos que va paralelo al tema que ya hemos visto anterior del imperialismo, pero a esto a un nivel más, iba a decir, más metropolitano, no más interno. A ver, que esto no va, ahora sí va. Así pues vamos a ver las principales potencias, que son estas que veis aquí: Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Estados Unidos y Japón. ¿Dónde está Españita? Pues en el pozo de la historia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Empezamos con la potencia más importante, que es Gran Bretaña. Que Gran Bretaña en el siglo XIX y particularmente su segunda mitad es la Gran Bretaña de la época victoriana, por esta señora que es la reina Victoria de Gran Bretaña, que tuvo pues, uno de los reinados más largos de la historia, y de Inglaterra lo tuvo hasta que la palmó el año pasado Isabel II. Y durante su reinado, Gran Bretaña se consolidó como con la primera potencia mundial, tanto a nivel económico, si bien a nivel industrial se va a quitar luego Estados Unidos, como sobre todo a nivel político, ¿no? Y por supuesto a nivel militar, quizá no a nivel de tierra, ¿no? Porque los franceses se consideraba que era el ejército más poderoso, junto con el alemán, pero sí sobre todo a un nivel de dominio de los mares y en general pues del mundo. Su sistema de gobierno desde la Edad Moderna es una monarquía parlamentaria en el que el rey tenía atribuciones, pero ni mucho menos las que tenían sus colegas de la época. Y en esta monarquía parlamentaria se demostró que fue un régimen bastante estable, y se solían alternar. Los dos grandes partidos que se alternan son el Partido Conservador, los Tories de toda la vida, y el Partido Liberal. Y quizá los políticos más importantes de este periodo son Benjamin Disraeli por los primeros y William Gladstone por los segundos. Estos políticos, si bien son de signo diferente, van a hacer una serie de reformas y encaminadas a una mayor democracia, ¿no? Democracia como la tenemos considerada ahora, y siendo quizá el movimiento más importante dentro de estos derechos civiles, el movimiento de las sufragistas, o el movimiento sufragista, el movimiento de mujeres que reclamaba el voto para las mujeres. Y fue muy interesante porque las mujeres hasta entonces habían tenido un papel secundario, por mucho que fueran señoras burguesas y ricas, como las que veis aquí, como son las que realmente van a coger, o sea, van a reclamar ese sufragio. Y aquí tenéis una foto muy interesante porque protestaban, aparte de con manifestaciones, con huelgas de hambre, y se las alimentaba a la fuerza, ¿no? Y finalmente, así como curiosidad, hasta 1918 no consiguen las sufragistas o que se apruebe el voto femenino en el Reino Unido. Y dentro de este movimiento la más importante fue esta señora, que se llamaba Emmeline Pankhurst. A nivel político, tenemos la cuestión irlandesa. Irlanda, que es territorio británico desde hace siglos, desde la Edad Media ya estaban los ingleses interviniendo en Irlanda. Se va a incorporar formalmente al Reino Unido, o sea, como un reino más, con el Acta de Unión del año 1800. Sin embargo, los irlandeses, que no se van a llevar bien con los británicos, porque, entre otras cosas, uno, no son ingleses, dos, son católicos, en lugar de los ingleses, que son anglicanos, enseguida va a haber un movimiento independentista, siendo el más importante este señor que se llama Charles Parnell, y va a haber, intentos por conseguir, en un primer lugar, la autonomía y posteriormente la independencia. La autonomía se va a intentar conseguir con este Home Rule, que es
una ley, que es una ley que se intentó pasar 4 veces, cada vez conseguía llegar un poquito más lejos, pero hasta la guerra mundial, hasta la Primera Guerra Mundial, no van a conseguir, digamos, pues que pase todos los trámites parlamentarios, ¿no? Y esta era, pues, más o menos aceptada por la Irlanda católica, pero no lo era por la Irlanda protestante, que es lo que hoy en día es Irlanda del Norte. Pues este Home Rule, siendo el primero de 1886, que repito, no se aprueba, pues es el primer paso hacia una independencia que va a llegar sobre todo después de una rebelión violenta que se conoce como el alzamiento de Pascua, porque se hace el día de Pascua, de 1916 en plena guerra mundial, que es un movimiento que fue sofocado, ¿no? Pero que pues motivó que unos pocos años después, a partir de 1920, pues casi de facto y ya de jure desde el año 1922, se crease lo que se conoció en un primer momento como el Estado Libre Irlandés. Estando la parte norte, lo que es la zona del Ulster, todavía bajo control británico hasta el día de hoy. Y bueno, Irlanda no sería una república hasta el año 1937, ¿no? En el que se desprende de la jefatura del Estado pues el rey de Inglaterra, que lo seguía siendo. En Francia, en esta época, pues la comenzamos desde el año 1852 con el Segundo Imperio de Napoleón III, que como bien sabemos va a ser disuelto tras la derrota francesa en la batalla de Sedan, donde Napoleón III es capturado, y tras la firma del Tratado de Frankfurt, que pone la paz en esta guerra, o sea, que establece la paz en esta guerra franco-prusiana, y que su mayor consecuencia es, bueno, ahora lo veremos, es la cesión de Alsacia y Lorena. Mientras tanto, hubo un breve periodo mientras los prusianos estaban a las afueras de París y se negociaba la paz, en el que en París se crea la primera dictadura del proletariado y se conoce como la Comuna de París, que apenas dura, no llega creo que ni a 60 días, o 90 días, no me acuerdo, es de marzo a mayo, de marzo a junio del año 71, en el cual la Guardia Nacional y los obreros de París toman el control de la ciudad, toman las armas, y bueno, gobiernan independientemente hasta que son masacrados por las tropas de la recién creada Tercera República Francesa de Adolphe Thiers. Y bueno, entre otras cosas, pues se cargaron la columna de la Vendôme, aquí lo podéis ver, que le echaron la culpa luego a Jean-Louis Jérôme, y también se cargaron el famoso Palacio de las Tullerías que estudiamos cuando vimos la Primera República, de hecho, cuando se establece la Primera República en 1792 con el asalto a las Tullerías. Finalmente, como hemos dicho, pues esta comuna fue derrotada y aquí tenéis a varios de estos comuneros pues fusiladitos. Y, como decía, con el Tratado de Frankfurt del año 71 se firma la paz con Alemania, que no tenía esta extensión, era más tocha, ¿no? Pero bueno, es que este es el mejor mapa así que he encontrado, que se veía bien. Alsacia y Lorena son este cuernecito que se introduce dentro de Alemania. Y este territorio va a ser motivo de fricción y de un sentimiento de revancha súper grande, ¿no? Por parte de los franceses. Finalmente lo recuperarían tras la Primera Guerra Mundial. Y así se quedaría pues lo que sería la Tercera República Francesa hasta el año de 1914. Alemania, bueno, acabamos de hablar de ella, ¿no? Se va a proclamar el Imperio Alemán en 1871 en Versalles. Y Alemania es la potencia emergente de la época, se va a convertir en una potentísima potencia industrial, sobre todo con las grandes corporaciones que se llaman concern, y va a destacar sobre todo en la industria pesada, ¿no? En la siderúrgica y en la química fundamentalmente. No llegaron a superar a los británicos, pero sí que es verdad que se quedaron bastante cerca. Tenían un sistema político que era liberal, aunque no mucho menos comparable, o sea, al francés o ni mucho menos al inglés, ¿no? Porque todavía el Kaiser y el canciller pues mantenían muchas prerrogativas. Sin embargo, pues tenían un parlamento, que es este Reichstag, que podéis ver aquí, y sobre todo la política de Alemania va a cambiar una vez muera Guillermo I y Federico III, que son los dos primeros Kaiseres, y pues Guillermo II, que es el nieto de Guillermo I, llegue al poder en el año de 1888. Enseguida, Bismarck, que es el que haya dominado la política alemana todos estos años, pues va a caer en desgracia, de hecho le va a destituir al poco de subir al poder, y va a ser una persona muy intervencionista y además muy beligerante, ¿no? Va a llevar, quería
pues, hacer Alemania grande, ¿no? Se va a embarcar en la carrera colonial y va, digamos, a tener una diplomacia muy agresiva que llevará al rearme de Alemania, un rearme muy tocho de Alemania, pues que luego va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, que va a palmar. Y dentro de este rearme, sobre todo, les interesaba hacer una flota de guerra que se pudiera comparar a la británica. De hecho, la flota alemana fue la segunda más poderosa del mundo después de la británica, que cosa que para ser un país tradicionalmente terrestre y que tiene relativamente pocos kilómetros de costa, pues es bastante loable, ¿no? Y luego, pues, como decía, esta política exterior agresiva llevó a incluso crear una serie de conflictos, como por ejemplo es muy famosa la crisis de Marruecos de 1905, cuando pues Guillermo II como amenazó entre comillas con establecer un protectorado alemán en Tánger, o sea, en Tánger en Marruecos, y de hecho se presentó allí. Y bueno, al final pues Alemania va a conseguir varias colonias en África, no en Marruecos, y bueno, le va a salir más o menos bien la jugada. Sin embargo, pues eso, al final no va a salirle bien la Primera Guerra Mundial. Hola, no funciona esto. Ahora sí. Luego tenemos a Austria-Hungría, que lo llamamos así, pero realmente tenemos que empezar hablando del Imperio Austriaco, el Imperio de los Habsburgo de toda la vida, en el cual en esta segunda mitad del siglo XIX y principios del XX va a gobernar Francisco José I de Austria. Sin embargo, se va a haber visto, sobre todo, bueno, lo más importante que ocurre en este periodo es el llamado compromiso austrohúngaro. Tras la derrota en la Guerra de las Siete Semanas del año 66, cosa que estudiamos durante la unificación alemana, pues el gobierno austriaco va a entrar en una gran crisis y sobre todo por la presión y las críticas de los húngaros, que suponían pues, más de la mitad del país, ¿no? Y que quieren participar en la vida política, cosa que estaba bastante reservada para los austriacos, ¿no? Para los de etnia y cultura alemana. Así pues, van a forzar a que se firme este compromiso austrohúngaro, que consiste en la creación de una monarquía dual. Vamos a dejar de hablar del imperio austriaco, pero sí del imperio austrohúngaro. Por lo tanto, el Estado se divide en dos países que son prácticamente independientes uno del otro, pero que están bajo la unión personal de Francisco José, que va a ser emperador austriaco y rey de Hungría al mismo tiempo. Estos dos reinos se van a gobernar a nivel interno de manera totalmente independiente y solo van a unir, solo van a tener un gobierno conjunto en los ministerios más importantes, que son finanzas, guerra y asuntos exteriores, ¿no? Y si bien es verdad que el imperio pues, se fue desarrollando, no llega al nivel de las grandes potencias como Francia, Alemania o Gran Bretaña, y además tiene el problema de que es un imperio multiétnico que le va a causar muchos problemas a nivel, esto porque no funciona ahora, a nivel interno. Está en la bandera, que la bandera por otro lado es preciosa, ¿no? Y aquí les tenéis siendo coronados a Francisco José y su mujer Sisi como reyes de Hungría. Como decía, fijaos, este es el mapa étnico del imperio austrohúngaro. Es un imperio súper heterogéneo y que luego pues dará muchos problemas a nivel interno y luego pues estallará en mil pedazos tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Rusia, el gigante ruso, le tenemos con Alejandro II de Rusia, zar de todas las Rusias, y Rusia seguía siendo prácticamente una monarquía absoluta, ¿no? Como que haya salido poco del antiguo régimen. Sí que es verdad que este señor, Alejandro II, va a iniciar algunas tímidas reformas, va a abolir la servidumbre ya en el año 61 y va a iniciar la industrialización del país, la cual se va a concentrar en las grandes ciudades, fundamentalmente Moscú y San Petersburgo, y una de las cosas, quizá el hito más importante, en la construcción del Transiberiano, que es ese ferrocarril que va de un extremo a otro de Rusia y que está muy ligado a la expansión rusa durante todo el siglo XIX. Rusia, que es un país con su núcleo en Europa, se va a expandir por toda la región de Siberia hasta llegar a Extremo Oriente. También por el Asia Central hasta formar pues, el imperio más extenso del mundo, por lo menos continuo, ¿no? Si bien es cierto que el imperio inglés era bastante más grande. Perdón. Y bueno, llegando finalmente hasta Vladivostok. Esta línea que veis aquí es la línea del Transiberiano. Y poco más. Vamos a pasar a los Estados Unidos. Que los Estados Unidos en esta época, bueno, en el siglo XIX, empezaron teniendo
o digamos, ejerciendo una política exterior llamada la doctrina Monroe, en honor de este señor James Monroe, quinto presidente de los Estados Unidos, que la formula a partir de 1823. Y esto se puede, su lema era América para los americanos. Lo que quería impedir a Estados Unidos es la injerencia de las potencias europeas en el continente americano. Cosa que se ve en estas caricaturas y que, vamos, como ellos se autoproclamaban como los defensores del continente, cuando realmente lo que querían era aprovecharse ellos mismos, ¿no?, del continente, cosa que hicieron y siguen haciendo. Y bueno, durante esta época, pues lo más relevante que va a ocurrir es la famosa Guerra Civil Americana o Guerra de Secesión Americana, que entre 1861 y 1865, por el cual se separaron de la Unión 13 estados federados y constituyeron una nueva entidad que se conoce como la Confederación Americana. Y pues estalló una guerra entre ambas dos, entre lo que se conoció como la Unión, que son los estados del norte, que, bueno, el casus belli fundamental era el tema de la abolición de la esclavitud. Estos eran antiesclavistas, mientras que la Confederación, donde se encontraban los grandes campos de algodón que trabajaban los esclavos negros, era esclavista. Y bueno, después de, bueno, aquí están los dos presidentes, Lincoln por la Unión y Jefferson Davis por la Confederación. Y tras una serie de victorias iniciales confederadas, llega el gran turning point, que es la batalla, la archiconocida batalla de Gettysburg, que siempre les encanta recrear a los americanos, de 1863. Una victoria de la Unión que fue el comienzo pues, de la victoria final unionista y el declive de la Confederación. Y después de esto, Estados Unidos se va a desarrollar como una gran potencia industrial, va a ser la primera potencia industrial, fundamentalmente porque en su territorio, y teniendo en cuenta que se va a expandir por todo el medio oeste, pues hay una gran abundante cantidad de materias primas vírgenes sin explotar y además dispone de una gran masa de población, una masa de trabajadores, pues que le van a hacer despegar bastante. Muchos de ellos son inmigrantes europeos que venían de ese crecimiento europeo que hemos visto en el tema del colonialismo, ese crecimiento de la población. Y aquí, por ejemplo, en Ellis Island es donde los clasificaban, que sale en muchas películas. Y mencionaba antes la expansión hacia el oeste, y dentro de esa expansión pues masacraron a todos los indios que se encontraron, y los que quedaron los metieron en reservas hasta el día de hoy, ¿no? Y esta es la época famosa de los vaqueros y de las películas del oeste, ¿no? Pues la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí veis que para el año 1913, en porcentaje sobre la producción industrial mundial, pues Estados Unidos ya aventaja hasta en 20 puntos a su siguiente competidor, que según esto es Alemania. Ya por último nos vamos pues al último país de todos, que es Japón. Japón es la única gran potencia que del continente asiático y que pues que se puede codear entre comillas de tú a tú, más o menos, ¿no?, con las potencias europeas y con los Estados Unidos. Japón, desde la Edad Moderna, desde principios del siglo XVII, del año 1600 de hecho, vive en un régimen feudal. Bueno, el régimen feudal viene de antes, pero vamos, desde el siglo XVII está en el poder la familia Tokugawa, ¿no? Es la época llamada el Shogunato Tokugawa, una especie de dictadura militar por la cual esta familia, pues se sucedían los shogunes, que vendría a ser una especie de, bueno, no de primer ministro, pero sí de pues, dictador, jefe de gobierno, ¿no? Si bien el jefe nominal del país era el emperador, ¿no? Aunque el emperador pues pintaba poco y el que realmente gobernaba era el shogun. Pues este shogunato se va a ver cuestionado por la intervención extranjera. Hasta entonces, la intervención extranjera era nula, ¿no? Porque eran muy aislacionistas los japoneses, todo extranjero tenía prohibido el ingreso a Japón y solamente mantenían contactos con una delegación neerlandesa, que vivía en la isla de Nagasaki. Es una isla, una pequeñísima isla, donde hay una pequeña colonia de comerciantes neerlandeses, ¿no?, que los cuales por supuesto tenían prohibido salir. Pero son los únicos contactos que tenían. No obstante, va a llegar un momento en el que los Estados Unidos, y es famoso la llegada de una flota del Comodoro Perry, que los japoneses llaman barcos negros por su casco metálico, pues va a llegar a Japón y va a exigir, dentro de esa necesidad de apertura de nuevos mercados que tienen las potencias imperialistas, que Japón abra sus puertos al comercio internacional. Y si no, les amenazaban con freírles a cañonazos. Bueno, pues finalmente el shogun va a ceder, ¿no? El enviado del shogun va a ceder, y esto va a motivar un descontento enorme entre
a nivel interior entre Japón, que finalmente lo que va a hacer es desembocar en lo que se conoció como la Guerra Boshin y la restauración Meiji, ¿no? La restauración Meiji viene a ser la restauración del poder del emperador y la destrucción del shogunato. El shogunato evidentemente no se dejó vencer y por eso es esta guerra civil que dura muy poquito, y con ayuda extranjera por ambos lados, pues va a ganar finalmente el emperador y va a ocurrir la llamada restauración Meiji con el emperador Mutsuhito. Y tras esto, el país se va a occidentalizar de una manera muy acelerada y, por ejemplo, las tradiciones cada vez se van a ir más perdiendo, como por ejemplo los samuráis, que en esta guerra es la última vez que intervienen. Y como podemos ver, aquí ya empiezan a usar fusiles porque son gente seria, no los japoneses. Y después de la victoria, dentro de esta constitución, de esta restauración Meiji, se va a elaborar una constitución, se va a establecer un régimen relativamente liberal con una asamblea y la capital se va a trasladar de Kioto a Tokio. Y decía que se va a establecer una rapidísima industrialización. Los japoneses van a adoptar muchos de los usos y costumbres occidentales, pero los van a recibir con los brazos abiertos, y esto pues va a motivar que el país se industrialice relativamente rápido. Aquí tenemos una serie de utensilios, ¿no?, modernos, aquí tenemos el ferrocarril y aquí tenemos la vestimenta occidental que pronto se hace común entre las altas esferas, ¿no?, como podemos ver en todas estas estampas que son fantásticas. Y dentro de esta industrialización destacan los llamados zaibatsus, que son grandes consorcios dirigidos por grandes familias con apoyo del Estado y que van a crear lo que luego van a ser las grandes corporaciones industriales, que van a ser pues megacorporaciones, porque los zaibatsus eran 4, como por ejemplo 3 que veis aquí, y hoy en día pues se mantiene la Mitsubishi. Y como buen país que se está industrializando, Japón va a necesitar materias primas, que además tiene muy pocas porque es una isla. Así que muy pronto también Japón se va a expandir por todo lo que sería Extremo Oriente. Va a empezar por la península de Corea y Formosa, y posteriormente va a intervenir cada vez más en China, la zona de Manchuria y a unos sitios más, hasta ya finalmente pues estallar todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se va a hacer dueña de pues prácticamente todo el este y sureste asiáticos, pero eso ya es materia de otro tema. Terminamos con estos estupendos samuráis haciendo el seppuku, que nosotros conocemos como el harakiri, o sea, suicidándose, un suicidio ritual. Y pues me ha salido un vídeo súper cortito al cual no estamos acostumbrados. Lo dicho, este es un tema que se estudia, pues eso, un poco mal y pronto, pero es que no nos queda más remedio. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que cualquier duda la contesto gustoso en comentarios o por mis canales habituales. No olviden darle like y suscribirse, y nos vemos en el próximo, que ya será la Primera Guerra Mundial y mola cantidad. Adiós.